Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida al presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente de ODUCAL y redactor del sistema UNIVA, al señor doctor Nelson Vázquez Lara, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en representación del rector señor Claudio del Ortegui Raffo, a la señora doctora Omaira Parra de Marroquín, coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, a la señora doctora Pilar Cotorín Sosa, nuestra expositora, y a todos y todas quienes nos acompañan en esta mañana o en esta tarde, según qué lugar del mundo estén ustedes ubicados. Muy bienvenidos. Este seminario virtual, Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social, ha sido organizado por el Comité de Base de la Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, integrado por representantes de la Universidad Católica de Colombia, Universidad La Salle del Noroeste de México, Universidad del Valle de Atemajac de México, Católica de Santo Toribio de Mogrovejo de Perú, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. El objetivo de este encuentro es enriquecer un proceso reflexivo en red y afianzar vínculos, dialogando sobre la responsabilidad social y sus desafíos respecto de la misión formativa universitaria, vinculada con la puesta en acción de sus principios éticos. Hoy iniciamos el segundo conversatorio del seminario al que hemos llamado Docencia Universitaria y Prosocialidad, durante el cual conversaremos con la doctora Pilar Cotorín Sosa, que luego presentaré. Le entrego la palabra a la señora Omaira Parra de Marroquín. Bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a los anfitriones, a sus señores rector, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por supuesto a todo el equipo de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, que hemos estado pues muy unidos trabajando, muchas universidades presentes y por supuesto muy emocionados de poder iniciar este segundo momento de reflexión que durante todo este año nos hemos propuesto estar en un proceso de tejiendo redes en responsabilidad social universitaria. Hoy más que nunca todos con un gran llamado para poder fortalecer la ética del cuidado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de todo nuestro continente y del mundo, por supuesto. Es un gran gusto para mí que estemos acompañados de personas que han estado en procesos académicos, curriculares, universitarios, de larga trayectoria, siempre aportando para el bien común. Entonces, desde esta red que por supuesto tiene un origen en una misión católica, sin ser, digamos, exclusiva a otros credos, pero desde allí con la fe y con la esperanza y con el gran propósito de contribuir al bien común, pues estamos muy interesados en mantener este encuentro reflexivo y este aprendizaje. Con mucho gusto, pues, si Eugenia te parece, creo que le vas a dar la palabra al padre Francisco, para, bueno, si no, pues lo que tú digas, y yo pues muy contenta de estar rodeada por cada uno de ustedes en un frente común. Mil gracias a todos, en especial a nuestra expositora. Damos la palabra al presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente de ODUCAL, y rector del sistema UNIVA. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a participar en esta parte del tema a través de un saludo y un reconocimiento. Quiero que recordemos cómo la ODUCAL en tiempos de la posguerra y nace en respuesta a los desafíos en la época. Urgían una presencia de la Iglesia, de los laicos, de las personas comprometidas
en un tema que es sustantivo como es la educación. Buscar una educación de edad, una educación animada por valores y sobre todo una educación que tenga que ver con los procesos de la sociedad muy de cerca, donde nuestros egresados se conviertan en parte de la respuesta y no parte de la pregunta de las sociedades. Que ellos trabajen buscando respuestas, que se unan a quienes nosotros no creen como nosotros, que se unan todos aquellos que tengan la voluntad de construir una sociedad justa más humana. Las redes en Educal son la vida de la organización. Por estas redes, yo he pensado que es como las venas donde corre la sangre de un cuerpo, así son las redes en Educal. Por estas redes corre la fraternidad, los proyectos, las esperanzas, los anhelos, la fe, el afecto, la estima, el compromiso. Y estas redes, quiero resaltar que la red de responsabilidad social es fruto de la maternidad intelectual de la doctora Gladys Jiménez, a quien quiero agradecer a nombre de Educal esta iniciativa que como representante del Observatorio de la Pontificia Católica de Valparaíso propone hace años la constitución de esta red a nivel de Educal. Mi agradecimiento a Gladys, mi reconocimiento también por esta iniciativa y también ahora quiero agradecer a Omaira Parra, que está al frente ahorita del equipo de trabajo, a las universidades que participan de una manera directa, la misma Gladys, Sofía Sabina, Ricardo Alonso y José Luis, aquí vecinos de la calle Noroeste, y a Miguel Ángel Ortega, un maestro de casa de la UNIVA. A quienes participan en este seminario que se extenderá hasta el mes de diciembre, es muy importante que la participación sea, por una parte, como quien va a aprender, pero por otra parte también como quien tiene que compartir. Porque esta es una dinámica muy importante. No hay alguien que lo sepa todo, tampoco hay alguien que lo ignore todo. En este sentido, todos nosotros podemos, al aprender, aportar y aportar en nuestras instituciones, porque es lo que se trata de estas redes de Educal. Estos intercambios, esta fraternidad de quienes en la docencia comparten sus conocimientos adquiridos, asimilados a través de los años, lo hagan siempre con la conciencia de quien está participando en la formación de personas, de seres humanos, de jóvenes con virtudes, con limitaciones, pero que finalmente representan ellos para nuestras sociedades, nuestro futuro cercano. Trabajamos entonces con personas que en pocos años tendrán riendas en la sociedad, tendrán poder de decisión. Cada palabra, cada gesto, cada acción tendrá que marcar la mente y el corazón de los universitarios. Y particularmente el tema de la responsabilidad social, que no es un añadido a las universidades de inspiración cristiana, católicas o de cualquier inspiración. La responsabilidad social es prácticamente una forma de transitar por las aulas de la universidad con esta conciencia. Quien estudia, quien se prepara, no lo hace para quedarse encerrado en los muros de la institución. Lo hace para salir a compartir, para salir
a motivar y desde la profesión del cual es especialista pueda ser una luz, pueda ser una voz de aliento, pueda ser una esperanza viva. Deseo para todos los participantes en el seminario que estas enseñanzas, estos principios, estas experiencias toquen no solamente el aspecto intelectual, sino también el corazón de cada uno de ustedes. Porque nos interesa la persona en su aspecto integral. De tal manera entonces, te deseo lo mejor para este seminario. Agradezco de todo corazón a quien ha tenido la iniciativa de formar la red, a quienes conforman hoy el equipo que coordina, y gracias a todos ustedes por su presencia y por su participación. Muchas gracias, padre. Quisiéramos ahora darle la palabra al señor Nelson Vázquez Lara, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que como mencionamos está en representación del rector señor Claudio Elortegui Raffo. Gracias, Eugenia. Un saludo desde Chile. En este momento ya podemos decir buenas tardes, porque acá pasamos el mediodía en nuestro país. Primero que todo, un saludo del rector, al rector Claudio Elortegui. Le habría encantado mucho participar en este encuentro, pero motivos de agenda le impidieron participar, y me pidió encarecidamente que entregara su saludo al respecto y algunas palabras que lo interpretan. En primer lugar, valorar el trabajo que se está haciendo en esta red, valorar todo el esfuerzo que se ha venido realizando en los últimos años. Constituir una red cuesta, pero mantenerla en el tiempo cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque la red hay que dinamizarla, hay que estar permanentemente dándole vida y sustento, y recreando e incorporando a más personas en ese ejercicio. Nosotros creemos como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que esta red es muy importante de mantener, y por lo tanto hemos puesto todo nuestro esfuerzo como universidad para que siga existiendo. Agradecer a Gladys, que permanentemente ha estado dinamizándonos, poniéndonos desafíos como universidad para que poder ir participando en estas materias. Una red tiene varias virtudes. En primer lugar, la gracia de la red es que están constituidos por pares. En un mundo donde no siempre prima la colaboración ni la cooperación. En cambio, en una red hay cooperación y hay colaboración. Todos aprenden, los que más han, tanto los que desarrollan más cosas, como los que han tenido menos desarrollo. Y esa colaboración, todos aprenden algo nuevo. Y yo creo que eso es muy importante de mantener en una iniciativa de este tipo. Hay otro aspecto que también el rector me decía, destaca por favor. Está claro que las universidades de excelencia, y todos creemos que somos universidades de excelencia y queremos mejorar en calidad y en excelencia. Un juguito, un café. Por lo tanto, en avanzar hacia una universidad de excelencia, claramente nos tenemos que ir haciendo cargo progresivamente de varios desarrollos en educación superior. Ya hace más de 25 años, Delors, en su informe de la UNESCO, planteaba precisamente cómo se iba a dar la educación superior en el siglo XXI, que tenía que ver con habilidades, el desarrollo de capacidades, pero sobre todo también ir desarrollando un sentido de pertenencia de los jóvenes en educación superior. Y este sentido de pertenencia solo se logra cuando las universidades, cuando los profesores, que influimos en las personas y trabajamos no solamente el desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimiento, sino de alguna manera podemos trabajar también el ser de las personas. Entonces, una red que se va proponiendo como tema una serie de aspectos que influyen sobre la excelencia, sobre la adquisición de conocimiento, pero sobre todo en el desarrollo de las capacidades y de las personas, en su ser, claramente es algo que
relevante para los tiempos que estamos viviendo. Yo felicito a la red por estar organizando este seminario virtual de varias sesiones durante varios meses. Y felicitarlo además por esta sesión del 27 de mayo que está destinada a docencia universitaria. El contexto de pandemia de coronavirus, sin duda, es un gran desafío para las universidades actuales. Somos universidades que hemos crecido en excelencia, pero en presencialidad. Sabemos hacer las cosas, pero hacerlas de una manera presencial. El tener que haber avanzado en pocas semanas desde una universidad esencialmente presencial a una universidad virtual o con mucha virtualidad producto de la pandemia, ha acelerado muchos procesos de formación institucionales y, por cierto, nos abren muchas preguntas para los tiempos que vamos a vivir hacia el futuro. Por lo tanto, uno de los temas de seminario virtual sea sobre docencia universitaria, a mí me parece de la mayor relevancia. La pandemia nos obliga a repensar varias cosas, pero también nos obliga a repensar el tipo de formación que estamos entregando a nuestros estudiantes, a los jóvenes de las futuras generaciones. Y por lo tanto, creemos que podemos aprender entre todos, creemos que podemos colaborar entre todos. Las nuevas tecnologías son un lenguaje, abre oportunidades como todos los lenguajes, o cierra oportunidades. Si no hacemos un trabajo de colaboración, de aprendizaje entre todos, claramente puede emerger un mundo mucho más inequitativo del que hoy día tenemos. El Papa Francisco, no sé si ustedes leyeron el último libro que se publicó a partir de las varias homilías que él entregó en los últimos meses, producto de la pandemia, y él se planteaba precisamente en dos grandes dimensiones, sus distintos escritos con el resumen que le hacía el cardenal en el preámbulo, en la presentación del libro. Dos grandes preguntas. ¿Cuál es el mundo, cuáles son las características del mundo que va a emerger después de esta pandemia? Y está claro que el mundo que viene o que va a emerger no va a ser igual que el que había antes de la pandemia, porque ha afectado a las personas y ha afectado a las instituciones. Pero sobre todo también es un llamado a la esperanza, porque y en ese llamado a la esperanza pasa necesariamente por tener la fuerza espiritual, la voluntad, por generar y pensar en este nuevo escenario. El Papa lo planteaba naturalmente en la esperanza, en la figura de Jesús y en el magisterio, en el mensaje misericordioso y caritativo de Jesús. Pero está claro que en las universidades que estamos formando personas y que queremos imprimir un sello de valores para que estos jóvenes puedan desempeñarse posteriormente en sus campos laborales con idoneidad, pero también con entereza, tenemos que también contribuir a mayor equidad. Y en la mayor equidad, si nosotros nos enfrentamos una formación de calidad a través de tecnologías, o haciendo un buen uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje, podría emerger un mundo mucho más inequitativo. O sea, aquí tenemos que tener un cuidado inmenso, tanto en las universidades como en los sistemas escolares. Cómo entregamos oportunidades a todas las personas para que la formación sea efectivamente de excelencia y acorte las brechas de iniquidad que son tan propios, al menos en Latinoamérica. Agradezco entonces esta oportunidad, estos minutos que le ofrecen a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para que podamos entonces estar presentes en este seminario y felicitar la iniciativa de todos ustedes y felicitar en este caso a Gladys, que ha sido el motor de este ámbito de prosocialidad en nuestra universidad, y toda la red piensa y sienta que efectivamente, por lo menos de nuestra parte, vamos a poner todo lo que sea necesario para seguir manteniendo una red y estas materias que son tan propios del mundo universitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor vicerrector.
Vamos ahora a presentar a Pilar Escotorín Sosa. Ella es quien es nuestra expositora invitada hoy. Ella nació en Valparaíso, es profesora de castellano y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, formada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La vida le regaló, como dice ella, trabajar y aprender de lingüistas chilenos como Luis Gómez Macker y Marián Peronar. Trabajó en universidades en Chile como docente de lingüística y pronto su necesidad de comprender la comunicación la llevó a estudiar licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la misma PUCB. Posteriormente, el máster en Psicología de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Recorrió la península itálica, conoció buenas prácticas que le mostraron que la paz se construye haciendo. Trabajó como politóloga italiana con el italiano Antonio María Baggio, de quien aprende las claves de la lectura social y política desde la óptica de la fraternidad. Y llega como una piedra de gozne que complementa su quehacer profesional y académico cuando realiza su doctorado en Psicología de la Comunicación y trabaja con Robert Roche, español, catalán, psicólogo y maestro de tantas personas. Se doctora gracias a él y entiende la potencia de la prosocialidad y su capacidad transformadora en cualquier contexto. Ha coordinado y ha investigado en proyectos europeos desde el LIPA, el Laboratorio de Investigación en Prosocialidad Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Trabaja en proyectos de Alpha Spring, donde estuvo participando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El proyecto Change Care of Health, Advertising New Goals for Elderly People. Luego trabaja en el proyecto MOST, un diseño de un modelo de training dirigido a proporcionar nuevas herramientas a los maestros para prevenir fracaso y abandono escolar. Y un largo currículum, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque queremos dar la palabra a Pilar para poder comenzar. Voy a silenciar todos los micrófonos, excepto el de Pilar. Por supuesto. Muchas gracias, Eugenia, por la presentación. Y yo siempre digo lo mismo y estoy convencida, que si hubiera tiempo en este tipo de encuentros de que compartiéramos el currículum de todas las personas que están, sería mucho más horizontal también para entender el cóctel intelectual, teórico y aplicativo que tenemos. Entonces, yo te agradezco la presentación que ha sido un poco más vital, porque yo creo que eso es. Todos estamos buscando también nuestro equilibrio y los modelos teóricos nos van alimentando sobre la base de los modelos que también elegimos vivir y el modelo social que queremos construir. Así que gracias, Eugenia, por esta presentación. Entonces yo entiendo que tengo 30 minutos, ¿es así? ¿O esto ha cambiado? Digo por el tema del tiempo, ¿sí? Sí, tiene 30 minutos. Ok. Hasta las 1:03. Sí, yo tengo aquí estoy mirando la hora, y entonces yo tengo un PowerPoint que no lo voy a presentar completo porque es para no aumentar en cosas que se pueden leer. Entonces sí, después quien lo quiera podría, o sea, lo dejo a disposición para que se pueda compartir. Entonces, Eugenia, si tú me ayudas, te lo agradeceré, que tú vas pasando el PowerPoint y yo puedo ir explicando. Bueno, primero saludar desde Alemania, porque yo estoy en Alemania ahora, esto me pilló en Alemania. Tenemos cerrada la frontera, apenas pueda volveremos a Barcelona, pero digamos que soy ciudadana que voy un poco habitando distintos lugares, digamos, ¿no? Hay una palabra en alemán que me gusta mucho, que es Heimat, que es una palabra que sintetiza un poco patria, hogar, casa, lugar de pertenencia, es una mezcla, ¿no? Y uno puede tener más de un Heimat en la vida. Y entonces es importante también hablar desde lo que somos, ¿no? Desde lo que somos y desde lo que cada uno ha entendido, por lo que cada uno es en cultura, en identidad, ¿no? Y entonces yo quiero proponerles que este sea un encuentro interpersonal, intercultural, desde lo que cada uno es y desde los lugares que cada uno habita, ¿no? De manera cómoda, de manera, ¿no? que nos hace sentir en bienestar, ¿no? Entonces yo me imagino que estamos en un círculo y cada uno con un café para poder hacer un poco más agradable y cercana nuestra conversación. Entonces, lo primero es que, Euge, si puedes pasar por favor a la próxima diapo. A ver, LIPA
es un laboratorio de investigación prosocial aplicada, es un grupo de investigación de la Autónoma de Barcelona, pero ahora somos una red que trabajamos en el tema de la prosocialidad aplicada, y entonces quien no ha investigado todavía en prosocialidad no se tendría que sentir raro de no saber lo que es esta palabra, porque esto se investiga desde los años 70, primero en la psicología, luego se empezó a investigar en otros ámbitos, y en realidad los comportamientos prosociales son los contrarios de los antisociales, para decirlo de manera rápida. Son los comportamientos que benefician a las otras personas, sin esperar una recompensa. Lo que pasa es que la bibliografía ha profundizado muchísimo en el fenómeno de lo que es lo prosocial, pero nosotros en el grupo LIPA trabajamos un modelo que es aplicado. Nosotros sí que nos interesa saber cómo funciona, cuándo, si hay pueblos más prosociales que otros, en qué circunstancias puede ocurrir, etcétera. Pero nuestra pregunta en el grupo es, ¿se puede aprender la prosocialidad? ¿Se puede entrenar incluso en edad adulta? Cuando hay entornos antisociales, cuando hay una cultura que ha validado la violencia como un método de resolución del conflicto, ¿se puede prosocializar un espacio, cualquier espacio? ¿No? Esa es nuestra pregunta. Por eso, cuando la Eugenia leía el currículum, parece como tan raro. Digo, bueno, pero ¿y dónde trabaja ella? O sea, educación, porque tenemos proyectos en cárceles, en hospitales, en empresas, en el ámbito político, social, porque la prosocialidad es transversal a la vida. Los comportamientos prosociales existen, no los hemos inventado en un laboratorio. Los comportamientos prosociales existen porque son los que nos hacen como sociedad construir comunidad, construir redes de confianza, tejidos sociales positivos. Sin la prosocialidad viviríamos en una soledad total, porque lo prosocial tiene que ver con todo aquello que hacemos por el otro simplemente porque es el otro. Entonces, si piensan ustedes en su vida y en su historia, ¿cuáles son las personas que ustedes dirían, yo confío en esta persona, yo cuento con esta persona? A lo mejor del mundo de sus conocidos, con muchos tienen confianza, pero no tienen con todos la confianza de decir, yo sé que con esta persona cuento seguro. Y si tú te fijas, eso es lo que define un amigo. El amigo es aquel que se ha caracterizado por ser una persona que ha hecho en tu vida tantas acciones prosociales, tantas acciones de ayuda para beneficiarte porque eres tú sin esperar recompensa, que en realidad te ha demostrado que está ahí, ¿no? Y eso hace que esa persona pasa al ámbito, rompe, digamos, esta barrera del colega de trabajo y pasa a ser amigo, ¿no? O sea, cuando un colega empieza a ser amigo, lo que lo marca la diferencia es la prosocialidad. Entonces nosotros, en nuestra línea de trabajo, digo prosocialidad LIPA, para diferenciar un poco de otros textos, que nuestro énfasis es en el receptor. Una acción de ayuda es de ayuda cuando el receptor está satisfecho, pero no solo. Es cuando le beneficiamos de verdad. Por lo tanto, una acción de ayuda no puede generar dependencia, no puede generar subvaloración, no puede hacer sentir al otro que no vale, que no tiene valor, ¿no? Aunque yo le haya hecho un gran bien. Y aquí vamos, por ejemplo, ya vamos dando ejemplos concretos. Las acciones, por ejemplo, de ayuda de los gobiernos respecto de la crisis del coronavirus, yo puedo, por ejemplo, decir que gastando grandes esfuerzos, porque eso es lo que diferencia el altruismo de la prosocialidad, yo puedo gastar millones en ayudas, en canastas de alimentos para la población que está pasando hambre por la crisis, ¿no? Pero yo puedo destinar alimentos en una canasta estándar para todas las familias por igual, destinando azúcar tanto para la familia con diabéticos como para la familia que tiene, o leche para una familia que tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo. O sea, yo puedo hacer una canasta igual para toda la población, ¿no? Que es una acción de ayuda, de buena voluntad, pero que no significa que sea una acción real que beneficie efectivamente al receptor. Si tú aumentas la liquidez de las familias para que las familias decidan qué compran y fortalezcan el comercio local, digamos, a los negocios de barrio, quizás eso es una ayuda más prosocial que comprar las canastas a los grandes productores, ¿no? Entonces, la prosocialidad es, por una parte, un marco de pensamiento e intervención que también nos permite hacer un análisis riguroso de las intervenciones de todo tipo, de todo nivel. Eugenio, no te vayas todavía. Entonces, por una parte es un marco de intervención que nos permite hacer análisis,
es un modelo de intervención que tiene 3 niveles, en nuestro caso, como es un modelo aplicado, para que realmente la prosocialidad funcione, tenemos que poder aplicarla en cualquier contexto, y eso significa que hay una dimensión teórica y una dimensión aplicativa con categorías, y una última que aplica según quién es el otro. Entonces, una acción de ayuda también es importante saber quién es el otro en ese momento, con la cultura que tiene, etc. Entonces, hay beneficios, ¿no? Y una de las maneras de articular esta prosocialidad es la comunicación prosocial, que es la manera como nosotros hacemos llegar el mensaje, pero sobre todo cómo construimos la relación con los demás. Entonces, la comunicación prosocial, su objetivo no es convencer, ni explicar, ni mucho menos manipular, ni persuadir. La comunicación prosocial no tiene el objetivo de ser asertiva, el objetivo es conectar con el otro desde la perspectiva del otro. Y cuando yo logro conectar con el otro, es más probable que haya un consenso, que nos pongamos de acuerdo y que yo entienda qué es lo que el otro necesita. Y para eso tenemos que aprender, hay un entrenamiento, hay un proceso, no es un proceso teórico, es un proceso aplicativo y cada uno tiene que aplicar el modelo en sí mismo. Dicho esto, digamos como marco general, y perdón que a veces hablo muy rápido y que estoy a lo mejor resumiendo cosas que son importantes para poder realmente llegar a la parte que tiene que ver con lo que, ¿no? con la docencia universitaria. Entonces, hay muchos beneficios, ahora sí que podemos ir a la segunda diapositiva, que están documentados en la bibliografía científica. Hay beneficios. Euge, no sé si podemos pasar a la siguiente. ¿Está? Sí, exacto. Avanza todo porque son distintas, como tarjetas, y ponlas todas de una vez. Entonces, bueno, retrocede uno. Ahí, no, uno atrás. Atrás. Uno atrás. No, una todavía. Bueno, explico. Lo van a ver en el PowerPoint. Hay muchísimos, La comunicación prosocial tiene muchos beneficios que están documentados en la bibliografía científica. La comunicación prosocial sería lo contrario, por ejemplo, en el trabajo de lo que sería, ¿no? una comunicación agresiva, por ejemplo, ¿no? O una comunicación donde se validan comportamientos que dañan al otro, ¿no? Entonces la comunicación prosocial es aquella que te permite reparar los daños de la comunicación agresiva, pero también es una comunicación que te permite conectar con el otro desde la perspectiva del otro. Y la comunicación prosocial mejora un montón de cosas. Tiene efectos biopsicosociales, y esto lo sabemos porque un grupo de personas que se comunica de manera prosocial es un grupo en el que uno quiere estar. Por ejemplo, hay facultades en las que se validan comportamientos que, si bien no son agresivos, son de un nivel de competencia que las personas no se sienten cómodas de hacer preguntas o de decir su opinión, por ejemplo, ¿no? Porque sienten que cualquier cosa que digan le están evaluando. Eso genera seguramente trastornos alimenticios, de sueño, estrés. No es agradable trabajar en un lugar donde permanentemente sentimos que cualquier cosa que digamos nos puede jugar en contra, ¿no? En cambio, al revés, también hay facultades o escuelas o carreras en las que es todo lo contrario, ¿no? Donde hay una gran colaboración, donde hay una cultura solidaria, donde se construye pensamiento conjunto. Hay grupos de investigación, por ejemplo, que cuando llega alguien a estos grupos de investigación se dan cuenta que tienen un valor y rinden el doble de lo que habrían rendido en otro tipo de equipos, precisamente porque allí se les valora por lo que son y no se está, no hay desconfianza y no hay miedo del error. La prosocialidad genera confianza, genera redes de confianza, y esto es un elemento importante. Bueno, aquí hay algunos de los beneficios. La comunicación prosocial mejora la motivación de subalternos, pero también de estudiantes, mejora la calidad de vida, permite gestionar mejor la agresividad, mejora las habilidades personales, bueno, en fin, y una larga lista de beneficios. Y ahora, antes de entrar en tema, quería mostrarles los resultados de la encuesta que
y muchas gracias por haber, los que han podido contestar. Contestaron más de 100 personas las preguntas que envié. Entonces, una de las preguntas era, la que está en la próxima diapositiva, y entonces una de la primera pregunta era, ¿cuáles son las dificultades personales que experimentas para hacer docencia en las actuales circunstancias? ¿Por qué partimos de aquí? Porque la prosocialidad, para que funcione, tiene que funcionar para el otro. Entonces tenemos que adaptar todo lo que estamos diciendo en lo que a ustedes les está pasando, ¿no? A cada uno. Y entonces, esto, por supuesto que no está escrito para que lo puedan leer, porque es que todavía faltan textos, así que no se preocupen, no hagan el esfuerzo de leerlo. ¿Qué es esto? Lo que he hecho es revisar un poco lo que cada persona ha dicho y lo he categorizado en grandes etiquetas. Pero no he puesto todas porque era mucho más y no me cabía. Pero digamos que en este grupo que está aquí, por lo menos, o de las más de 100 personas que han contestado esta pregunta, digamos que en este momento las dificultades que están teniendo los docentes universitarios tienen que ver con estas categorías, ¿no? Estos son los tipos de dificultades que estamos teniendo. Dificultades que tienen que ver con el tiempo, con la gestión del tiempo, falta de tiempo o que se ha duplicado el trabajo. Es muy difícil gestionar el tiempo del uso de ordenadores, pero una serie de elementos que tiene que ver con todo lo que es el teletrabajo, ¿no? Pero sobre todo por el tiempo. La intimidad también es un tema. Aquí los más grandes no son por mayoría, ¿eh? Ojo, ahora si tuviéramos tiempo podríamos incluso hasta haber hecho una votación, que no lo vamos a hacer, porque sería interesante saber, y de estas todavía cuáles son para cada uno la prioritaria, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la intimidad, con el cambio que implica perder la intimidad del aula, pero también la entrada de los estudiantes a la intimidad del propio hogar. Las dificultades que nacen por la necesidad y obligación de innovar, ¿no? Que ya no nace la necesidad de innovar como algo voluntario, sino que hay que hacerlo. Los incentivos, cómo manejarlos, cuáles son, qué es lo que funciona con los estudiantes. Todo lo que tiene que ver con el contexto, con lo que está ocurriendo, ¿no? Que es complejo y hay que ver cómo gestionarlo. El desconocimiento recíproco, que puede ser que no sabemos quiénes son nuestros estudiantes y que viniendo a la universidad ellos estaban de alguna manera protegidos, pero quienes viven en entornos de vulnerabilidad, quienes no tienen conectividad, quienes no se atreven a decir, quienes tienen familiares enfermos, quienes han perdido el trabajo, no sabemos, no nos conocemos en esta dimensión. ¿Cómo evaluar? Es otra gran dificultad, ¿no? La falta de herramientas, cómo evaluamos de manera adecuada. Las herramientas en general, cómo se hacen clases de esta manera. El no sentir que se tiene todos los conocimientos. La resistencia al cambio, tanto por parte de los propios estudiantes, que no todos están contentos con esta situación, como la resistencia al cambio de muchos profesores que tampoco aceptan del todo ¿no? Y hay una lucha interna. Una gran dificultad tiene que ver con la conectividad y el acceso a los equipos, que es una dificultad de tipo estructural, sistémica y de recursos, digamos, ¿no? No todos viven en los mismos territorios, no todos los territorios tienen la misma señal, no todas las personas tienen los mismos, además que muchos profesores también tienen que compartir equipos en la casa con su pareja, con los niños que están haciendo también clases, y todos están compartiendo equipos, o sea, hay una serie de temas que tienen que ver con eso. Todas las dificultades propias de la conciliación del trabajo con la vida familiar, que tienen una gran complejidad. La atención y participación de los estudiantes. ¿Cómo hacer para fomentar que participen, que no desaparezcan, que ese no sentir que estás hablándole a un micrófono apagado y a una pantalla apagada? Todo lo que esto genera a nivel emocional que veremos después. Todo lo que tiene que ver con feedback y empatía, ¿no? ¿Cómo hacer para poder tener la retroalimentación de los estudiantes de manera adecuada? Porque además no todos algunos tienen grupos muy masivos, ¿no? Y entonces esta construcción de la relación interpersonal con el estudiante. Y lo propio, y las dificultades propias de la virtualidad, que tienen ya, que es su mundo. El mundo virtual tiene otras dificultades distintas que la presencialidad. Entonces,
no es que con esto estamos avanzando en reducir nuestras dificultades, pero al menos podemos decir, mira, al menos en esta red hay 14 tipos de dificultades, 14. Y eso ya es algo para empezar. Sobre la base de eso podríamos decir, ¿y cuál es la prioritaria? De hecho, ya se los ofrezco así, que pueden pensar y decir, bueno, mira, elijamos una, hagamos una votación, una encuesta como red, ¿no? Y se elige la prioritaria. Y sobre la base de la prioritaria se pueden compartir herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un primer punto para comenzar. La siguiente diapositiva, en cambio, habla de cuáles son las emociones predominantes que experimentas o has experimentado durante tu experiencia de docencia virtual post-crisis COVID. No me dio tiempo de analizar la otra que les pregunté, cuáles eran las emociones previas, ¿no? Cuando era la experiencia solamente de la docencia, digamos, en aula, digamos, ¿no? La presencial. Pero si vamos a la siguiente diapo, Euge, por favor. Entonces, si ustedes se fijan, estas son las emociones que aparecieron. Son 82, creo, así, emociones distintas, ¿no? Que a esta red, o sea, que esta red con la que estamos hablando se ha sentido, digamos, de alguna manera interpelada. ¿Qué es lo que le está pasando a estos docentes universitarios, ¿no? ¿Qué están experimentando? ¿Cómo están viviendo esta crisis? ¿Cómo están viviendo esta experiencia docente? Solamente he marcado las que tienen más votos, por decirlo de alguna manera, pero digamos que la que tiene más, la que más se repite es ansiedad, después la frustración, después la incertidumbre, luego la alegría, el estrés, el miedo, después de la incertidumbre viene el miedo, ¿no? El miedo y el temor, y luego la alegría. El estrés, la preocupación, ¿no? Estas son las emociones que más se repiten, ¿no? Pero es importante esto, primero porque las personas que lo escribieron también pueden ver, ¿no? Cómo se sienten el resto de la red en este momento, ¿no? Que somos seres emocionales y esto nos provoca cosas y nos afecta en lo personal, y sobre la base de eso es que podemos construir. O sea, solo reconociendo lo que nos pasa podemos realmente aplicar un modelo de docencia que conecte con el estudiante, ¿no? Que es lo que queremos, que sea desde la prosocialidad conectar con el estudiante. Entonces yo propuse aquí, si vamos a la siguiente diapo, hay tres autores, ¿no? Rafael Vizquerra, que es un autor conocido en tema de educación emocional, y Eduard Punset, que era un gran divulgador científico, y otras personas, han creado una cosa que se llama el universo de emociones, que luego ya lo ponemos al final si a alguien le interesa, que inventaron de manera gráfica un mapa de constelación de emociones para entender que las emociones se dividen en constelaciones, o sea, ellos dividieron las emociones en 6 constelaciones, en la constelación de la alegría, de la felicidad, del amor, de la tristeza, del miedo y de la ira. Y dentro de esta constelación está, digamos, toda una gama inmensa, porque ellos lo que hicieron fue tener visualmente todas las emociones que existen. De hecho, este póster se puede comprar y es muy bonito. Al final del PowerPoint después verán la referencia. Entonces, si ustedes se fijan, las emociones que ustedes pusieron obedecen a distintas constelaciones, ¿no? Hay una parte, muchas tienen que ver con tristeza, con miedo, ¿no? También hay emociones de la alegría, de la ira, de la tristeza y de la felicidad. No es todo emociones llamadas negativas, entre comillas, ¿no? Pero efectivamente el tema de la incertidumbre y del miedo es un elemento que cualquier rector de universidad debería hacerse cargo, porque para plantear una educación que responda a nuestros estudiantes, tenemos que primero hacernos cargo de nuestros docentes, de lo que ellos necesitan, y hay docentes que lo están pasando mal, hay docentes que tienen miedo, hay docentes que no saben qué hacer, hay docentes que sienten que les faltan herramientas. En cambio, hay docentes que están tranquilos, hay docentes que están esperanzados, hay docentes que sienten que esto va a ser mejor, que sienten que lo pueden lograr, que se sienten autoeficaces. Entonces, otra idea, ya directamente, sería, por ejemplo, ¿por qué no de esta red?
que esta red, aquí hay muchas emociones en esta red, incluso hay personas que decían, en la misma persona a veces había emociones controvertidas. Por una parte, la misma persona tenía miedo, pero también tenía esperanza, ¿no? Entonces, las personas que a lo mejor están tranquilas, que sienten que lo están manejando, que se sienten autoeficaces, que sienten que tienen las herramientas, se podría crear, ¿no?, en esta misma red un banco de estrategias docentes en este post-COVID, ¿no? Porque las universidades que no son virtuales, claro, las universidades que son virtuales podrían hacer una gran acción prosocial ayudando a las que no son virtuales. Por lo menos no se pasa a la virtualidad de un momento al otro, pero al menos se puede dar algunos pasos. Entonces, hay universidades que pueden dar una mano, pero sobre todo a nivel interpersonal, de generar una red entre ustedes, de apoyar a quienes lo estén pasando mal, sobre todo a quienes de ustedes estén navegando en la constelación de la tristeza, del miedo y de la ira, ¿no? Porque, si pasamos a la próxima diapo, Euge, porque en este esquema de abajo se ve, ¿no?, del miedo, la ira y la tristeza, siempre hay un vínculo, ¿no? De la tristeza se puede pasar a la alegría, de la ira se puede pasar al amor, que es esta transformación, ¿no? El descentramiento del yo te hace salir de ti y te hace ir en busca de encuentro del otro. Entonces, se puede lograr el bienestar si se hace un trabajo también en red, ¿no? Entonces, es importante que nos hagamos cargo del bienestar emocional de los docentes de esta red, ¿no? Entonces, es una propuesta importante de tomar en cuenta a propósito de estos resultados. La próxima diapo es a nivel de propuestas, ¿no?, concretas. Entonces, yo iría ya a las propuestas, porque en las últimas diapositivas, no sé, Eugenia, el tiempo, ¿cómo estamos? ¿Cuánto me queda? Te quedan 6 minutos. ¿Viste? Entonces está bien. Entonces, al final de este PowerPoint hay un montón de estudios, de artículos científicos que explican cómo la comunicación prosocial mejora la credibilidad del docente, genera confianza, disminuye el riesgo de abandono de los estudiantes, disminuye los prejuicios. Un grupo que se comunica más prosocialmente, un grupo de estudiantes, hace que hagamos mejores clases, somos hasta más simpáticos, ¿no? Porque es agradable trabajar con un grupo que se comunica prosocialmente, que hace preguntas, que se valoran entre ellos, ¿no? Lo mismo los profesores, los docentes que se comunican de manera prosocial, los estudiantes mismos se comprometen de otra manera. Lo que pasa es que si eso no lo hemos construido cuando teníamos la relación interpersonal, ahora es un doble esfuerzo, ¿no? Quienes ya lo tenían esto antes, ahora digamos que de alguna manera pueden disfrutar de la cosecha, de lo que se ha sembrado en lo interpersonal. Nosotros deberíamos centrarnos no en hacer buenas clases o que funcione bien el grupo o que nuestros estudiantes entiendan o reciban la información. Deberíamos crear comunidades inclusivas, precisamente porque si ellos son una red de apoyo y una comunidad inclusiva entre ellos, podremos llegar a todos los estudiantes por igual, porque no tenemos toda la información. Tenemos estudiantes que lo están pasando mal, que no saben qué va a pasar. Hay familias que viven de la economía informal. No podemos asumir que nuestros estudiantes están en las mismas condiciones que antes. No es lo mismo, no están en casa tranquilos. Hay personas que están viviendo las mismas emociones de miedo, de incertidumbre, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo de esto y es importante invertir tiempo en eso, que nuestro grupo sea una comunidad. ¿Cómo se hace? Ya sería una cosa que hablaríamos en las preguntas, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿Qué pasó? La siguiente diapositiva. Momento. ¿Tiene clase? Pero parece que hay un micrófono que está abierto, no entiendo por qué si yo silencio los audios. Bueno, el otro tema importante es que cada uno invierta en su bienestar personal. Es importante y está bastante estudiado que las emociones y la prosocialidad van de la mano. Si yo solo educo en inteligencia emocional a una persona, un delincuente puede ser muy inteligente emocionalmente, ¿no? Lo que diferencia, ¿no?, a una persona
con inteligencia emocional, que a lo mejor valida comportamientos antisociales de uno que valida comportamientos prosociales, es la prosocialidad, es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, la prosocialidad ayuda al bienestar emocional. En el momento que yo hago algo por los demás y me salgo de mí, puedo aumentar mi bienestar. Importantísimo, no solo dar ayuda, también pedir ayuda. Ser capaces de pedir cuando no sé, aceptar nuestra vulnerabilidad, que no sabemos, que no tenemos las herramientas, y aceptar la ayuda de otro compañero. En el mundo académico a veces no se pide mucha ayuda, porque a veces hay egos, hay competencia, ¿no? Y no se quiere parecer que uno es tonto al lado del compañero, pero quizás es una época en la que tenemos que aprender a aceptar nuestra vulnerabilidad, porque somos vulnerables. En la siguiente diapositiva, nuestros estudiantes son expertos y expertas en su contexto. Es así. Y este es un momento de reconocerlo y de validarlo. Tenemos que hacer clases de manera más horizontal. Las clases verticales son las que nos están agobiando, porque la verticalidad nos llena y nos sume en la soledad existencial, porque no sabemos quién está al otro lado, porque todos esperan que tú resuelvas todo y los otros esperan de manera pasiva. Tenemos que transformar poco a poco, porque es un proceso, nuestras clases en un encuentro entre expertos. Tú como experto en tu metodología y en un contenido, y ellos como expertos en su contexto, que dirán cómo aplica este contenido en su vida, ¿no? Entonces, el mirarles como experto implica un entrenamiento del pensamiento. Cuando hablamos mal de los estudiantes o las etiquetamos, esa etiqueta es muy difícil sacárnosla cuando hablamos con ellos, porque ya la tenemos. Entonces, tenemos que entrenar el pensamiento y empezar a mirarles de otra manera, tomarles en serio como un socio académico al estudiante. La siguiente diapo. Pilar, queda Sí. un minuto. Vale, las leo. Motivar al encuentro comunicativo. La clase no debería ser una amenaza, ¿no? La siguiente. Usar el humor. El sentido del humor es reparador, es sano para nosotros, ¿no? No tenemos que transformarnos en humoristas, ¿no? En el estilo de lo que cada uno es, pero no, estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces también de rever, de reír, ¿no? Y la siguiente, entrenar el pensamiento, la metacognición, no me da tiempo a explicarlo, pero esto es muy importante, si alguien lo pregunta, lo puedo explicar. ¿Y la siguiente cuál es? Creo que era bueno, aceptar y revelar las emociones. Una cosa muy práctica, importantísima, que en las clases haya algún momento al inicio de preguntar, en la medida que el grupo lo permita, de cómo están los estudiantes. Es importante saber cómo están. Y si son muchos, a lo mejor que 10 expliquen cómo están, en la próxima clase otros 10 lo explican. No podemos partir la clase sin saber cómo están. Estamos en una situación adversa, planetaria. Tenemos que poder entrar en este vínculo con los demás. Entonces yo diría que por ahora, lamento que ha sido así súper rápido, no sé, Eugenia, si la próxima ¿cuál era? Podemos conceder unos minutos más y antes de dar paso a las preguntas que están en este marco también. Entonces, sí que, para que no te apures tanto. Están los estudios. Bueno, los estudios yo creo que cada uno los puede leer, o sea que no necesitamos pasarlo, digamos, porque está ahí, está explicado, está la referencia y todo. De la metacognición me gustaría decir algo. No, era la siguiente, ¿no? Siguiente. Sí, bueno, esto es importantísimo. Para poder trabajar la prosocialidad, estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma en movernos desde un modelo centrado en el otro, donde el criterio de lo que decimos, el criterio de calidad, cambia, ¿no? Cambia porque el vínculo es conectar para sobre la base de esto tener una información y poder construir o co-construir. Pero claro, eso requiere muchísimo entrenamiento personal. Y eso significa que tenemos que acostumbrarnos a pensar en lo que estamos pensando. Me doy cuenta que tengo miedo, me doy cuenta que me enfada que apagaron todas las cámaras y todos los micrófonos.
me doy cuenta que me siento sola, ¿no? En el momento que yo me acostumbro a pensar a lo que estoy pensando, no me sorprendo de lo que ha ocurrido y puedo gestionarlo. Y entonces puedo pedir ayuda, puedo preguntar a otros, oye, ¿cómo lo haces tú para motivar a tus estudiantes y no sentirte que estás hablando y haciendo el ridículo hablando sola a una pared? ¿Cómo lo haces? Me puedo hacer cargo, puedo pedir ayuda, puedo preguntar. La metacognición nos permite anticipar escenarios futuros, pero también es preventiva de una serie de trastornos, previene, digamos, enfermedades de salud mental. Entonces, es importante que seamos capaces de metacomunicar también y de tener esta metacognición que nos permita realmente avanzar en un control y en una gestión, ¿no?, de nuestro propio modelo de pensamiento. Entonces, los pensamientos no los podemos controlar porque a veces se nos meten solos. No somos malos profesores por pensar a veces cosas. No es un problema. Lo que pasa es que tenemos que aceptar que lo estamos pensando. Hay que aceptar que estamos pensando una cosa incluso que no querríamos pensar. Pero lo aceptamos, estamos pensando eso. Sobre la base de eso yo me hago cargo. Y entonces digo, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿No? Y entonces sobre la base de esto podemos gestionar mejor la incertidumbre. Porque la incertidumbre, la prosocialidad, lo que hace no es que resuelve la incertidumbre, pero lo que hace es que te equipa a ti mejor con herramientas intrapersonales, interpersonales y sociales, y entonces sobre la base de eso podemos abordar la incertidumbre con más serenidad. Bueno, esto es una introducción, digamos, un poco al tema, pero yo creo que en la medida que haya comentarios o preguntas podemos profundizar algún tema que les pueda parecer más interesante. En ese sentido voy a dejar de proyectar el PowerPoint y voy a dar paso a algunas preguntas que han tenido. Tengo acá. Una de las preguntas dice relación que si puedes explicar más el tema de las clases verticales y horizontales. Sí, La otra pregunta. Sí, me las escribo. Sí. ¿Menciono las tres primeras? Como tú quieras. Luego dice, los docentes me han comentado que no saben cómo manejar las emociones en el aula virtual y de su necesidad de estrategias didácticas para clases en línea, sobre todo para asignaturas muy prácticas que por la contingencia no pueden realizar en campo. Luego, si puedes contar sobre los programas de formación en prosocialidad desde el IPA y cómo se puede integrar equipos de formación e investigación en prosocialidad desde nuestros escenarios. La última, repítemela, por favor. La última dice, si nos puedes contar sobre los programas de formación en prosocialidad desde el IPA y cómo se puede integrar equipos de formación e investigación en prosocialidad desde nuestros escenarios. Sí. Por ahora, sí. Bueno, la horizontalidad y la verticalidad tiene que ver con un estilo de relación que tenemos con los estudiantes por un tema cultural. Hay países que son más horizontales que otros y otros son más verticales, ¿no? Entonces, la distancia entre el profesor y el estudiante, ¿no? Un profesor que sabe todo o que es el único responsable de hacer la clase, y un grupo de estudiantes que son los que van y su única responsabilidad es ir, sentarse, escuchar y rendir, digamos, ¿no? La verticalidad en las organizaciones jerárquicas, por ejemplo, una organización, por ejemplo, puede ser jerárquica, pero puede ser horizontal. Por ejemplo, yo puedo tener jerarquías porque le toca a cada uno por rol, pero eso no significa que yo mire a los demás como que son menos, ¿no? Porque me convenzo de que están más abajo que yo. Entonces, la horizontalidad es una conquista. El profesor seguirá siendo siempre el profesor y el estudiante seguirá siendo siempre el estudiante, pero en el momento que el profesor se convence de que el otro también es fuente de conocimiento, se convence de verdad, y le incorpora como actor activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aumentamos en horizontalidad y disminuimos la verticalidad. La verticalidad hay que erradicarla. Y ahora lo que está ocurriendo nos demuestra que el modelo vertical no sirve. ¿Por qué están fracasando algunas clases desde la emoción del profesor que siente que no
Porque claro, el sistema vertical presencial te hace tener un cierto control del público, pero en la vida virtual, si no hay horizontalidad, no hay compromiso del otro, ¿no? Entonces, tenemos que aumentar en esta horizontalidad. Voy a dar un ejemplo, perdón quienes ya lo habrían escuchado, que me han escuchado otras veces, pero que el ejemplo me gusta. Cuando hemos estado trabajando en una cárcel de menores con Robert Roche, bueno, el programa era con la dirección de la cárcel, con educadores, con policías y con los menores privados de libertad. Y entonces los trajeron a todos, por supuesto, obligados a la sesión con nosotros, digamos, ¿no? O sea, que voluntariedad cero. Entonces, bueno, estaban ahí todos sentados esperando que empezara la clase, ¿no? Bueno, policía armado en la puerta, o sea que no podían salir, digamos, ¿no? Entonces, y Robert, lo primero que les dice, hicimos dos cosas que a mí me marcaron porque ahí entendí también. Primero, que ellos eran libres de estar ahí, ¿no? Y uno podría decir, pero qué atrevimiento usar la palabra libertad en este contexto. Pero él aclaró, dijo, porque la libertad interna de adherir, de aceptar estar aquí, la tienen siempre. Ustedes son libres de conectar o de desconectar con nosotros, ¿no? Y esa libertad la tienen que poder mantener, ¿no? Pero que cuando quieran, o sea, les pedimos que no interfieran a los que quieren estar, ¿no? Y que cuando quieran pueden entrar en este diálogo. Eso por una parte. Y lo otro es que cuando se presentaron, hicimos una presentación en la que, porque como había tanta jerarquía, teníamos que, para poder trabajar, necesitábamos horizontalidad y no la había, porque teníamos a la directora, teníamos los educadores, ellos que estaban privados de libertad, la policía. Entonces hicimos una presentación donde cada uno contó la última acción, el último favor que alguien le había hecho, en el que se había sentido muy ayudado y muy agradecido, y que era algo que no se lo esperaba, porque realmente era algo gratuito, así, un favor, porque no podíamos entrar en teoría, que es la prosocialidad. Pero la pregunta es correcta desde un punto de vista teórico, porque una acción de ayuda, para que sea de ayuda, tiene que ser, el criterio es el receptor. Entonces, cuando el favor te lo han hecho a ti, y si tú dices que esto te ha favorecido, entonces era una acción prosocial. Y cada uno tenía que explicar el último favor, pero además explicarlo en su lengua o dialecto. Ustedes saben que en Italia los dialectos son muy distintos de una región a otra, pero es que además había chicos árabes de otros lugares, pero lo gracioso es que, claro, los educadores también tenían dialecto y nunca les habían escuchado hablar en su dialecto, ¿no? La directora. Entonces, porque la lengua nos vincula con la emoción, con lo que somos, con nuestra tierra, ¿no? Entonces, rieron mucho, porque, bueno, y cuando no se entendía, alguien tenía que hacer de traductor, ¿no? Pero el presentarse en su lengua, todos por igual, generó una horizontalidad tal que después de eso pudimos trabajar, ¿no? Entonces, ese es el desafío, ¿no? Nivelar. Cuando notamos que hay un desequilibrio, que ellos están allí y yo arriba, ojo, hay profesores que miran a sus estudiantes como un igual, pero a veces son los estudiantes los que te miran como alguien superior, ¿no? Y eso, que te miren como alguien superior, puede paralizar el trabajo, porque al final no te dicen lo que están pensando, no se atreven, no te dicen realmente lo que pasa. Respecto del manejo de las emociones, eso digamos, respecto al primer punto, el manejo de emociones es un gran tema, es un tema complejo, ¿no? Porque no todas las emociones son iguales y no todas son igualmente fáciles de gestionar. Lo primero es reconocer cuáles son las que están. Y es bueno, por ejemplo, escribirlas, ¿no? Decir, mira, que son emociones contradictorias. Y entonces, sobre la base de eso, se puede buscar ayuda para emociones específicas, ¿no? Por ejemplo, cómo gestionar el miedo. El miedo, por ejemplo, se puede gestionar con más apoyo social. O sea, si yo me siento sola y tengo miedo, entonces mejor me hago de una red de 5, 8, 10 profesores que se sientan en ese momento confiados, seguros, contentos, que tienen la estrategia y que me ayuden, ¿no? Entonces, el miedo con apoyo social, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada emoción buscamos algo que nos resuelva. Seguramente la red, esta, es
o sea, yo recomiendo mucho que las personas se vinculen desde ahí, ¿no? Personas que lo estén pasando mal, generar una red con otros que sientan que lo pueden controlar, porque la prosocialidad realmente es fortalecedora de las emociones llamadas positivas, digamos, ¿no? Las estrategias de didáctica en línea, yo diría que no, yo no soy quien para decir cuáles son, porque cada uno de ustedes trabaja en un contexto totalmente diferente y ustedes son expertos en su contexto y en sus estudiantes. Pero sí, yo creo que el hacer un banco de estrategias de didáctica en línea entre ustedes sería un recurso prosocial. Sería, o sea, que de tener una base de datos y categorizarla entre ustedes, por ejemplo, estrategias para manejar no sé qué, estrategias para, bueno, y que hubiera un grupo de voluntarios que saliera después de esta conferencia, ya sería un resultado. Después, el gran problema de las clases hay clases que se pueden hacer así, pero hay muchos profesores que lo están pasando mal porque es que tienen que hacer práctica en el terreno, no pueden reemplazarlo todo. Yo creo que ahí a lo mejor es importante pensar que los estudiantes no son parte del problema, sino son parte de la solución. Y hay problemas que son comunes con los estudiantes, porque no es culpa del profesor lo que está pasando. Y los estudiantes podrían generar una red creativa para también sugerir soluciones de cómo ellos lo harían. Y es probable que habrá mayor compromiso si la solución también sale de ellos, porque ellos han sentido que ustedes les toman en cuenta como expertos y como que realmente pueden sugerir. Respecto a nuestros programas de formación, nosotros tenemos dos tipos de programas, los cursos de formación, que son cursos de la universidad, digamos, por ejemplo, el de Counseling y Coaching Prosocial, o ahora un curso que es de equinoterapia y Coaching Prosocial y manejo de emociones, pero también tenemos cursos que están en el contexto de los proyectos europeos, que son cursos gratuitos, que son cursos que se ofrecen a profesionales específicos para fortalecerles en sus habilidades. Y ahora, por ejemplo, tenemos andando 4 proyectos. Uno que es para prevención temprana al consumo a las dependencias, en educación infantil y primaria, donde trabajamos con neurociencias, prosocialidad, emociones y autocontrol. En violencia de género tenemos uno de prevención de feminicidio, trabajamos con policías y personal sanitario para poder conectar mejor con la mujer y que ellas sientan que pueden hablar. Vamos a comenzar uno ahora con personal sanitario para trabajar con personas transgénero. También siempre pensando en el conectar con el otro, ¿no? Desde la mirada del otro. Y otro que tiene que ver con inclusión, que incorpora actores locales para entender una inclusión global, no solo que es responsabilidad de la escuela, sino también de las municipalidades o ayuntamientos, como se llame, ¿no? Actores políticos, familia, y entonces un modelo inclusivo ecológico, donde también la prosocialidad tiene un rol, y entonces en cada uno de estos proyectos nosotros tenemos que hacer formación, obligatoriamente tenemos que hacer formación, y estas formaciones son gratuitas, digamos, ¿no? Esos son... Ya tenemos unas preguntas más. ¿La prosocialidad sería como la acción colectiva o es parte de la acción colectiva o bien son distintos? Luego, ¿qué sugerencias podrías dar para iniciar algunas investigaciones sobre estos temas como red? Que un poco lo mencionabas. Luego, ¿qué experiencia existe en relación con la inclusión de la prosocialidad en programas de formación ciudadana? Sí. Parto por la última. Robert Roche ha trabajado en este tema antes de que yo llegara al equipo, entonces yo en lo personal no tengo la experiencia, pero en Chile, por ejemplo, la Universidad Católica de Santiago, ellos sí que tienen un programa financiado, un CONICYT, que se llama ProCívico, y que están investigando esto hace por lo menos 3 años, y es un programa de investigación y de intervención que incorpora los comportamientos prosociales en los comportamientos cívicos y formación ciudadana. Allí está la Paula Luengo, que es psicóloga, doctora en psicología, que es excelente persona,
y bueno, y tiene muchas publicaciones. O sea que después, sugerencias de la investigación como red. La prosocialidad, la verdad es que se puede investigar de todos los lados, o sea, todo, como es transversal. Entonces, en ese sentido, quien ha trabajado muchísimo, por ejemplo, responsabilidad social y prosocialidad, es nuestro compañero Manuel Martí Vilar de la Universidad de Valencia, que ha publicado también muchas cosas, y en ese sentido, a nosotros nos interesan los programas aplicativos, digamos, ¿no? De entender cómo la prosocialidad beneficia el tejido social, y en ese sentido yo creo que sería útil entender cuáles son los requerimientos de cada territorio y ver, por ejemplo, a mí en lo personal me preocupa en Latinoamérica el tema del clasismo, los prejuicios, que no nos ayuda a avanzar como una sociedad de iguales, ¿no? Porque la mirada del otro es un otro distinto, y un otro al que no se conoce y al cual se prejuzga y se le etiqueta, y entonces allí generamos un círculo que no avanza mucho. Y también creo que una cosa muy linda de investigar, que por ejemplo, una amiga profesora, Catalina Silva de Ecuador, por ejemplo, ella investiga muchísimo todo lo que los pueblos originarios tienen para beneficiar los modelos teóricos, ¿no? Por ejemplo, la cosmovisión andina, ¿no? En el tratamiento del autismo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. La prosocialidad está atravesada por muchas cosas, porque tiene que ver con cómo me relaciono con el otro, ¿no? Y ahí respondo un poco la primera pregunta. Sí es una acción colectiva, pero no solo. El comportamiento prosocial es un comportamiento que hace, primero, la prosocialidad tiene que ver con yo conmigo misma, cómo yo me miro y cómo yo miro el mundo. Es una manera de mirar el mundo, es una manera de habitar, es una manera de relacionarnos, pero una manera de pensar el mundo. Entonces, por una parte. También la prosocialidad es interpersonal, es cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo construyo relaciones de confianza con los otros, cómo yo estoy atenta al otro, porque es el otro desde la gratuidad, sin esperar una recompensa material, ¿no? Simplemente porque sí, porque quiero hacerlo, ¿no? Porque el otro es importante, porque el otro tiene una dignidad. Entonces no es solo tolerar, sino estimar al otro, ¿no? Y es un ejercicio, porque no con todos es fácil hacer eso, ¿no? Y luego hay una dimensión social y colectiva, ¿no? Un país puede, por ejemplo, actuar prosocialmente con otro país. Un gobierno puede tomar medidas que sean medidas prosociales, o puede tomar medidas altruistas que al final fracasan porque no hizo un buen análisis prosocial del impacto, porque no vio que realmente esta acción beneficiara concretamente con una serie de indicadores que nosotros desarrollamos, digamos, ¿no? No sé si con esto respondo. Ya, tenemos unos 7 minutos más y tengo 2 preguntas que me han enviado. Una que es si los rankings internacionales de las universidades contribuyen a la prosocialidad. Y la otra es si trabajar en la prosocialidad enfocándose primero en el bienestar personal y qué prosocialidad sucede como consecuencia, que es un poco lo que estuviste mencionando. Sí, qué buena la pregunta para aclarar, porque si hubiera dicho algo que era lo contrario, me sirve. A ver, la prosocialidad no se basa en el bienestar personal, genera bienestar personal, porque el objetivo es el otro, ¿no? Entonces yo, al descentrarme del yo y al ir al encuentro del otro, esto genera automáticamente, aumenta el bienestar. De hecho, hay un estudio, por ejemplo, con estudiantes, con adolescentes, que se les hizo a unos, por ejemplo, durante 3 semanas, que visitaran 3 veces a la semana lugares interesantes, lugares bonitos, y a otros 3 veces a la semana que ayudaran a otros, ¿no? Que hicieran acciones prosociales. Y luego se evaluó el bienestar. Quienes tenían más bienestar eran no los que habían viajado, que habían hecho algo para sí mismos, digamos, ¿no? Sino los que habían hecho algo por otros. Pero lo más interesante es que lo que ocurrió además de que o sea, cuando recordaban ese hecho, se alegraban todavía, ¿no? Más, ¿no? de esta situación, pero aumentaron su autoconfianza, su autoestima, y aumentaron
la popularidad, por decirlo de alguna manera, del grupo. O sea, el grupo los aceptó mejor. Porque claro, ellos al sentirse más seguros, más capaces de hacer algo por otro, tuvieron otra manera de actuar con el propio grupo. Se transformaron en un actor, en un líder prosocial, y entonces eso generó más aceptación del propio grupo. Entonces, el bienestar nace como consecuencia de la prosocialidad, ¿no? No es una búsqueda del bienestar, pero están muy vinculados. Y respecto del ranking, es una tremenda pregunta porque no solo el ranking, ¿no? Todas las competencias son tremendamente tóxicas para un mundo que genere relaciones de confianza, ¿no? Si al final todo es competir, no te puedes alegrar porque al otro le vaya bien. No te puedes alegrar de que el equipo investigador, el otro, haya encontrado algo que ayuda, porque en realidad eso significa que va a ir más arriba que yo. O sea, no ayuda a nada. Lo que pasa es que ahora tenemos que estar atentos con lo que va a ocurrir ahora, con esta situación. Porque cuando hay una crisis como la que tenemos ahora, hay un mundo que necesita soluciones, y no importa quién las da. Necesitamos que alguien lo resuelva. Y lo que está pasando es que se está discutiendo, por ejemplo, en el caso de las vacunas, por ejemplo, están colaborando equipos que nunca habían colaborado. Incluso, al menos en Europa, se está hablando de prohibir que haya patentes, ¿no? Porque al final, ¿de quién es la idea? ¿No? O sea, están todos, porque es que hay que resolver el problema. Entonces, al final, cuando vamos al encuentro de la necesidad del otro, llegará un momento que nuestras investigaciones servirán, y ya está llegando el momento, nuestras investigaciones sirven si damos luz de cómo vivir los problemas que estamos viviendo. Las personas que tienen publicaciones que ya iluminan a un posible tomador de decisión de cómo puede gestionar algún elemento, si solo la ha publicado en una revista de impacto y no la ha comunicado de otra manera, tiene una responsabilidad. Tenemos que hacer llegar nuestras investigaciones a quienes pueden ser beneficiados. Entonces, en ese sentido, llegará un momento que, en un momento como este de crisis, al final, ¿qué importa que universidad es la que más puntúa? Si al final estamos todos haciendo enseñanza virtual, todas las universidades no están pudiendo hacer clases, ¿no? Entonces, es todo relativo. Entonces, en situación de crisis, podría ser que lo rehagamos todo, o no. Yo creo que lo del ranking es un desastre completo. Yo creo que hay autores que están trabajando para aumentar los indicadores de impacto y hablan del impact validity de los estudios, que no se hable solo del impacto del artículo como lo entendemos, sino que el impacto social, digamos, de cómo ese artículo va a beneficiar o no al tejido en el que está inserto, digamos. Muchas gracias, Pilar. Ya estamos en la hora, le vamos a dar la palabra. Te agradecemos muchísimo tu intervención, la participación de la gente, la claridad, lo prosocial del encuentro. Así que muchísimas gracias, y queremos darle la palabra a la señora Gladys Jiménez. Ella se va a dirigir a nosotros en este minuto. ¿Te autoricé, Gladys? Sí, parece que sí. Ok. Bueno, Pilar, ¿qué te puedo decir? Te conozco hace tanto tiempo, nunca olvido esa imagen en el Congreso, siempre te la cuento. En el Congreso, cuando te paras ahí como alumna de periodismo y te diriges, digamos, a todos tus pares jóvenes en ese momento, ahora también estás joven, y con una claridad y una entereza y una fortaleza que realmente a mí me emocionó, como me has emocionado hoy día. Entonces yo te quiero agradecer, Pilar, porque en primer lugar creo que nos has invitado a reflexionar sobre nosotros mismos. Y desde nosotros mismos ir al encuentro con el otro, con nuestros hermanos. Y a mí me parece que eso es sustantivo en una red de responsabilidad social universitaria. En tal sentido, me quedo con algunas ideas que las hago mías, me vas a perdonar, pero a mí me apasiona mucho cuando tú con esa pasión también dices erradicar la verticalidad. O sea, no es posible el encuentro si hay verticalidad, porque eso significa que estás mirando, ¿no es cierto?, por sobre a un otro. Entonces,
no digamos que somos hermanos, digo, o hermanas. Lo segundo, me quedo con esa idea de hagámonos responsables de los efectos y de las consecuencias de nuestros actos. No esperemos tanto de indicadores y de ranking. Por lo tanto, yo ahí digo erradicar los rankings, o bien mirar más bien los efectos de nuestras acciones y poder en conjunto como red, digamos, buscar algunas soluciones. Yo me he cuestionado mucho cuáles son mis prioridades en este momento. Bueno, ¿y cuáles son las dificultades? Es un trabajo hermosísimo el que hiciste. Yo creo que el tiempo y la intimidad son cosas ahí que están realmente remecidas junto con el temor. Lo otro que quisiera decir es que das muchas alternativas, o sea, yo creo que el tiempo que estuviste con nosotros, y espero que por ahí leían algunos chats que quieren otra reunión contigo, es cortísimo, porque son tantas las posibilidades, esto de crear comunidades inclusivas donde todos nos reconozcamos en la diversidad y nos alejemos de siempre querer hacer buenas clases o ser los buenitos o qué sé yo. Reconocer a los estudiantes y a las estudiantes como expertos, expertas, a mí me parece que eso es fundamental, ¿ya? O sea, en definitiva, porque no voy a repetir todo lo que tú has dicho, sino quedan muchas cosas en mi reflexión. Yo creo que también a todos ustedes les ha quedado ideas muy interesantes respecto a lo que tú has planteado, para seguir, digamos, nos has motivado en este encuentro, ¿ya? Y solamente, por lo tanto, desde acá en realidad extiendo mis brazos y te doy un abrazo a la distancia, y lo siento. Y por supuesto que les agradezco a todos ustedes que nos han acompañado, ¿ya? Le voy a pedir a Eugenia que por favor muestre la imagen de nuestro próximo conversatorio, de tal manera de que ustedes también, ¿no es cierto?, nos puedan acompañar. El próximo conversatorio, ¿sí? Pero no importa, tiene que ver con el tema de sentir de los jóvenes, recesión global. La imagen, imagínense ustedes, porque podemos trabajar con la imaginación, es un terreno, allí está, es un terreno duro, quizás diríamos más ligado a lo estéril, ¿ya? Pero que nace una flor, y una flor hermosa, eso es, pertenece, digamos, a una de las realidades de nuestro país, que es el desierto florido. Y con esto Jorge Magasic, quien va a ser uno de los expositores, y el doctor Jonathan Hermosilla, han querido representar dos ideas que para ellos son importantísimas en esta recesión global desde el sentir de los jóvenes. Una es la esperanza, ¿no es cierto?, la flor que nace, pero también, como decía también Pilar, que esto es una oportunidad. Entonces, una oportunidad esperanzadora, porque evidentemente que tenemos que ya estar pensando en qué va a acontecer, digamos, después de la pandemia, pero no solamente después de la pandemia, sino siempre en toda nuestra vida, ¿ya? El doctor Hermosilla es profesor académico de la Escuela de Comercio de nuestra universidad, y Jorge es licenciado, e ingeniero comercial, también egresado de nuestra universidad. Él ha sido un líder estudiantil, actualmente trabaja en la coordinación general de comunicaciones institucional de la universidad. Y yo, además de su currículum, que ustedes ya lo van a conocer más adelante cuando nos acompañen, yo diría que los dos, tanto Jonathan como Jorge, son compañeros de ruta. Y así como ha sido Pilar, así como ha sido Eugenia, como es Omaira, como es María Constanza, como es Lorena, bueno, tantos nombres en realidad, como es Miguel Ángel, como es Sofía. Yo creo que eso es fundamental hoy día, ser y enriquecer que somos compañeros de ruta. Entonces tenemos un desafío por delante, así que un abrazo a todos, a todas, y les vamos a pedir que enciendan todas sus cámaras para poder tomar fotos. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, vamos a ir rotando un primer pantallazo.
Todavía no me... Lo están revisando y están viendo la My God, espérate que voy a tomar. Ya. Hay algunas cámaras que no están encendidas. ¿Algunas cámaras que faltan? Yo estoy de un PC fijo y no tengo cámara, pero para la próxima me comprometo a tener cámara. Perdón. No hay problema. Vamos a otra. Quiero que sepan que somos 134 participantes. Mientras tomas fotos, ¿puedo decir algo? Claro. No, que muchas gracias por los comentarios. Y quienes preguntaron de los cursos o en el PowerPoint, al final hay unos, está en la página web, porque bueno, estamos haciendo cosas también, bueno, tenemos entrevistas en distintos espacios, digamos, entonces tenemos otros momentos y libros de descarga gratuita, o sea que, digamos, en el PowerPoint lo pueden, lo verán. Eugenia, ¿vos crees que nos podés mandar ese PPT? Y bueno, yo soy argentina, pero vivo en Lima, y estoy en la Universidad Científica del Sur, sí, una mezcla hablando de prosocialidad. La página, ya sé que Gladys nos ha invitado para el siguiente seminario, donde podríamos tener estos intercambios, porque me parece súper interesante. Y aparte lo que decía Pilar, no solamente de la docencia, yo soy psicólogo y trabajo en la docencia, pero también capacito en habilidades sociales para empresas hoy en día. Entonces este tema que Pilar hablaba, el tema prosocial, es sumamente importante para el tema también del trabajo con los colaboradores, ¿no? Como decías, es un tema transversal, ¿no? Que nos implica a todos. Y algunas veces estos temas prosociales chocan también con los temas de esta famosa competitividad económica, que todos tenemos que ser súper exitosos, excelentes, y que nadie tiene errores, ¿no? Entonces, qué difícil es mantener esto en la gente, pero también tenés un tema económico, comercial, ¿no? Que algunas veces te ajusta. Entonces, claro, le exigís a un colaborador que esté 12 horas trabajando, y entonces pues, es muy difícil hacer prosocialidad cuando tenés a una persona que está agotada, ¿no? Entonces, pero hay que seguir luchándola, porque el tema es la sociedad, somos la gente, ¿no? Y los afectos son los que quedan, porque al final uno se va de un lugar, de una empresa, y al tiempo es reemplazable por otro, ¿no? Pero el cariño y el afecto de la gente nunca sos reemplazable, ¿no? Entonces, qué interesante lo que decías del docente, del maestro, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿cómo te vas a acordar de esa persona? Cuando alguien hable de vos, ¿qué va a decir de vos, no? Que fuiste bueno, que fuiste una buena persona y aparte fue un excelente docente, ¿no? Entonces me parece excelente, me encantó el enfoque. No sé, si Eugenia, si ustedes después nos mandan a los correos afiliados para seguir en contacto. Se va a facilitar el material y quisiera ahora dar la palabra a las personas que quieran decir algo. Les pido por favor que ustedes desde su propio Zoom puedan levantar la mano y les pido también que pudieran ser precisos, porque tenemos una extensión, acá 20 para las 2 de la tarde, y para que podamos estar todos, pero que pueda ser preciso y se pudiese contestar, ¿sí? Tengo acá a Álvaro González, que pidió la palabra. Muchas gracias. Mi interés y la pregunta que hice sobre formación ciudadana se relaciona con la problemática de la región de donde soy, que es la región Tacna, del sur del Perú, en donde existe un conflicto potencial entre tacneños oriundos y migrantes de Puno, en donde se observa un déficit en la educación cívica de los inmigrantes de Puno, que crea un contraste con las costumbres y las tradiciones cívicas de Tacna. Entonces, el problema es cómo crear un programa de formación ciudadana dirigido a elevar el afán de logro, la creatividad, la innovación, el desarrollo moral y la prosocialidad de toda la población, de tal manera
que las tensiones se reduzcan y que además la calidad del ciudadano se eleve para una mejor convivencia y un mejor bienestar de la sociedad como un todo. Gracias. ¿Escuchamos a otra persona más, Pilar? Sí, sí, porque así ya contesto después todos juntos. Tenemos a Patricia Serrano. Ay, sí. Patricia. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Quería, bueno, primero felicitarlos por este encuentro, agradecerles por estos espacios y estos escenarios. Creo que en lo que llevamos de esos 3 meses me ha tocado asistir a tantos eventos que creo que en nuestras jornadas académicas nunca hemos tenido la oportunidad de tanta diversidad y de tanta compromiso. Quería aprovechar este espacio brevemente y sobre todo porque en realidad es la primera vez que acompaño a Mayra y a Gladys en esta iniciativa y me pareció que es interesante que además estén diversificando varias de las temáticas en otros de las temáticas tradicionales de responsabilidad social universitaria y convocando cada vez a más profesores. Yo quería aprovechar este encuentro y ver que hay tantas personas muy vinculadas a temas también de docencia como Pilar y contarles que yo soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Colombia y también la secretaria ejecutiva de la ODUCAL para la región de América Latina. Y desde la región estamos liderando ahorita un encuentro que me parecería muy interesante compartírselos a ustedes porque creo que está muy en la línea de lo que Pilar hoy explicó y es un encuentro de buenas prácticas, pues lo estamos trabajando ahorita para todas las universidades de América Latina, no lo estamos manejando únicamente para región andina, porque entre otras varias colegas de Argentina, de Chile, de México empezaron a escuchar de esta iniciativa. Es un encuentro que queremos llevar el 17 de junio al aire, pero en el que estamos hasta ahorita recibiendo postulaciones o convocatorias de universidades que nos quieran hablar sobre 4 temáticas puntuales. Una es precisamente todo este tema de transformación y adaptabilidad de los modelos pedagógicos en el marco de la virtualidad, un poco en el tema coyuntural que estamos viviendo. Otro tema ha sido los aportes de la identidad católica, vivencia de la fe en tiempos de aislamiento, oportunidades para conocer estrategias de corresponsabilidad y solidaridad con la comunidad universitaria. Incluimos también el tema de la responsabilidad social universitaria en tiempos de cuarentena, iniciativas de trabajo con comunidades. Y tenemos otra temática que es Universidad Emprendedora, alternativas para la diversificación de fuentes de ingreso desde la virtualidad. Quería compartirles esto, yo les voy a mandar por el chat el link. De todas formas, le voy a pedir a Gladys y a Mayra si me ayudan a compartírselos a ustedes. Esta convocatoria está rodando por todas las redes de la DUCAL y de varias de las universidades de nuestra organización, pero creo que con lo que Pilar cuenta y con todos los intereses que hay acá, sería muy bueno poder tener algunas de estas experiencias en estos encuentros, que yo creo que además se va a convertir en un ciclo. Muchas gracias y no les quito más tiempo. Muchas gracias. Pilar. Bueno, Álvaro, gracias por la pregunta. Es una pregunta que nos hace entrar directo en un tema complejo, ¿no? Y de intervención. O sea, yo te diría cosas como generales, pero creo que aquí lo importante es que la prosocialidad, para poder aplicarla en el contexto local, deben ser los actores locales los protagonistas del diseño de cualquier modelo de intervención. Ese es el primer principio, ¿no? O sea, no un profesor externo, sino que se debe construir con los actores locales, representantes de todas las partes, digamos, y en ese sentido los migrantes, los autóctonos, ¿no? Entonces me recuerdo que aquí en Alemania, como fueron llegando refugiados en masa, digamos, en una fase, hablando yo con una directora de un centro de acogida de refugiados, ella me decía, claro, a los refugiados cuando vienen no les explica a nadie cómo reciclar basura, ¿no? Y en Alemania, aprender cómo reciclar basura es súper importante, porque eso es que demuestra que tú estás integrado, porque aquí reciclar, hay que tener medio un máster para reciclar, o sea que el vidrio es marrón, verde o blanco, no es igual, el papel es en una fecha, la madera grande que recogen de las ramas es en una fecha, el orgánico en otra fecha, los envases son otra cosa, los restos son otra cosa, pero además las categorías que tienen aquí
son mucho más que en otros países. O sea, las categorías de basura es una cuestión increíble, los calendarios de basura. Entonces, claro, si tú vienes aquí y a la persona no le explicas cómo reciclar y después le pones a vivir en un barrio, esa persona va, ese nuevo vecino va, tira toda la basura junta y entonces los autóctonos percibían que estos eran unos incívicos, que no se integran, que no respetan. Nadie les explicó, porque hay reglas, cuando uno viene de otra cultura, hay reglas que nadie te dice, a uno le explican algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que la ley, lo que es delito, a uno se lo explican, esto no se puede hacer porque te vas a ir preso. Pero las reglas finas de interacción, ¿no? De cómo se saluda aquí, ¿no? Las cosas que tienen que ver con el día a día, no siempre hay alguien que dé la bienvenida y le diga, mira, bienvenido y te voy a contar cómo es aquí, ¿no? Entonces, todos sabemos lo que es llegar, por ejemplo, a un trabajo como personas nuevas y sabemos lo importante que es cuando nos reciben y cuando nadie nos explica nada, lo tontos que nos sentimos. Entonces uno se cierra y a veces uno puede tener comportamientos incluso contrarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay un tema emocional. La migración implica un duelo migratorio. La migración no necesariamente es voluntaria siempre. A veces sí, pero este tipo de migraciones muchas veces tienen que ver con un dolor, por algo económico, dejar familia, hay unas pérdidas. Entonces, claro, a estas personas no se les acoge como alguien que viene a un proceso de duelo. Entonces, el que tiene más es el que tiene que dar más, ¿no? Que en este caso es el que vive ahí, ¿no? Que tiene que acoger. Pero acoger explicando, acompañando, y para eso se pueden hacer proyectos con los que recién llegan, porque en el momento que llegan, todos queremos ser felices, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos insertarnos. Entonces, esto me lo dijo un profesor brasilero, me dijo que en Brasil existen los matrimonios más raros que existan en el mundo a nivel de mezclas de razas, ¿no? Que te puedes encontrar con un judío casado con una musulmana, o sea, cosas así que tú dices, pero ¿cómo? Porque se ve, y esto me lo dijo él, yo no lo he constatado, que los brasileros tienen una particularidad, que cuando llega alguien al país, por ejemplo, me decía, nosotros estábamos todos entre colombianos, pero apenas estábamos hablando entre nosotros nuestra lengua, en nada llegaba inmediatamente un brasilero, se instalaba en el grupo con nosotros a tomar algo, a reír, a hablar portugués, y nos obligaba desde el encuentro y desde el sentirnos parte de entrar. Entonces, al final ellos logran una mayor integración. Entonces, cualquier proyecto que se hiciera, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, que las personas que llegan no solo sean receptoras de ayuda, porque el migrante también necesita sentir que tiene un valor, ¿no? Entonces, él no solo es receptor de ayuda de un país que le da algo que podría vivir como caridad, y que eso le puede afectar en el autoestima y en el sentir que entonces no tiene valor, y entonces se enoja, y devuelve al país que le ha recibido todo en rabia, ¿no? Entonces esta persona también tiene que poder ser autora de acciones prosociales. La persona que llega se le puede preguntar, ¿tú qué sabes hacer? ¿A ti qué te gustaría hacer por otros que tú sepas hacer muy bien? ¿No? Por ejemplo, son buenos cocineros y hacen una comida para invitar al pueblo, ¿no? De manera que ellos puedan dar, ¿no? Y que el pueblo se ponga en posición también de que haya encargados de acompañar, de introducirles en las reglas de la convivencia, ¿no? Pero todo esto se puede hacer de manera sistemática, articulada, no solo así intuitivamente. Esto te lo digo así un poco como, ¿no? Como ideas generales, no sé si es satisfactorio como input. Muchas gracias, Pilar. No tenemos más preguntas. Gladys, ¿tú quisieras dar algunas palabras finales? ¿Nos despedimos? ¿Sí? Bueno, entonces les agradecemos la participación de todos. Ahora tenemos 122 participantes, tuvimos cerca de 148. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu participación, por la alegría con que transmites la prosocialidad, por la experiencia, porque está hecho carne en ti, digamos, la prosocialidad. Entonces eso se agradece, se siente, se percibe por tu experiencia y por la generosidad de compartir los proyectos que tienen. Así que, bueno, muy agradecidos todos, y señalarles que varios han pedido el PowerPoint, se les va a hacer llegar, y también se ha grabado esta presentación y va a estar también dispuesta en línea.
Así que muchísimas gracias y bueno, será hasta el próximo encuentro al que nos convocó Gladys. Así que nos despedimos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, bonito miércoles. Gracias. ¿Cómo le hago para salirme? Nunca sé cómo salirme. Nomás le cierro a la de esta ventanita. Equipo, hasta luego. ¿Cómo? ¿Qué salir? No, esta.